Bueno, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. En este momento tengo el gusto de hablarles de la carrera de Psicología Clínica, que es lo que nos ha reunido aquí. Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación. ¿Me permiten compartir la pantalla, por favor? Listo. Bueno, para mí es un gusto, es un placer enorme compartirles de qué se trata la carrera de Psicología Clínica. Primero les comento cuáles son las autoridades. La Facultad de Psicología Clínica nace hace un año apenas. Sin embargo, la carrera ya tiene más de 30 años de presencia. Es una de las primeras carreras de psicología clínica en la ciudad. Entonces ya hemos tenido más presencia en cuanto a esta línea profesional. Las autoridades de la facultad son la profesora Marta Cobos, que es la decana, el profesor Mario Moyano, que es el subdecano, y mi persona, mi nombre es Alexandra Bueno, yo soy la coordinadora de la carrera. Para cualquier duda, por favor, aquí está nuestro correo, lo pueden escribir al correo de la Junta Académica de Psicología Clínica, c.psclinica@uasoy.edu.es. Como primera parte de esta presentación me gustaría compartirles la malla curricular de Psicología Clínica. Brevemente quiero compartirles algunos aspectos de en qué nos vamos a enfocar dentro de la carrera. Entonces, en esta carrera vamos a tener 8 niveles, es una carrera de 4 años, y en el nivel 1 vemos algunas materias que se dictan a nivel de universidad, es decir, todos los estudiantes las toman, como antropología y lectura-escritura académica. Y las materias propias de Psicología Clínica son, por ejemplo, psicofisiología humana, las bases de las personas tienen una base biológica, psicología del desarrollo humano, niñez y adolescencia, en donde analizamos la parte del desarrollo normal o natural de las personas, cómo lo van haciendo en su niñez, cómo se espera su desarrollo en la adolescencia, psicología general y teorías y sistemas psicológicos. Para el nivel 2 tenemos ética y responsabilidad social, lectura y escritura académica en su parte 2, y la parte 2 de algunas materias que ya se vieron el ciclo pasado, entonces psicofisiología humana 2, psicología del desarrollo, pero ahora en la parte de adultez y de vejez, y comenzamos ya a conocer las bases de la psicopatología general, y la parte 2 de teorías y sistemas psicológicos. En el nivel 3 comenzamos a ver la psicología desde el punto de vista social, cómo se mueven las masas, ya no la psicología individual, sino cómo se van moviendo en grupos sociales, cómo impacta la masa dentro de la persona. Ya empezamos a conocer los principios de evaluación psicológica, que es básico dentro de nuestra carrera saber evaluar adecuadamente. También tenemos la parte de la tecnología de la información, muy importante hoy en día, y aprendemos a hacer la entrevista. La entrevista puede ser visto desde fuera como algo bastante simple, pero en realidad necesitamos que en los primeros minutos de contacto del profesional con el paciente es donde más información podemos recopilar. Entonces, esta también es una de las materias primordiales donde ya nos vamos enmarcando más en la profesión. En este nivel también aprendemos de psicopatología del desarrollo, es decir, cuáles son las afecciones o las alteraciones a nivel de salud mental que se puede sufrir en la niñez y en la adolescencia, y analizamos la psicología sexual. La sexualidad es una dimensión importante para el ser humano, abarca o atraviesa todas las dimensiones del ser humano, entonces también lo vemos desde el punto de vista de psicología. En el nivel 4 ya tenemos algunas materias un poco más específicas, como neuropsicología, que une la ciencia del cerebro con la ciencia de la conducta. Aprendemos también algunos test gráficos, proyectivos, que dibujen y qué significa eso, qué implica eso, qué implicaciones tiene dentro de la personalidad del sujeto. Y tenemos también un gran énfasis en cuanto al psicoanálisis. Vemos la primera parte del psicoanálisis, que son una de las teorías con más trayectoria y con más historia dentro de la psicología también. Como ya vimos la psicopatología del desarrollo, es decir, de niños y adolescentes, continuamos con la psicopatología de la edad adulta y la vejez. También vemos algunos test proyectivos narrativos en donde las personas tienen que hacer historias y en base a eso se interpretan también ciertos aspectos de su vida. Y vamos con la evaluación de la personalidad. Un aspecto importantísimo del ser humano es específicamente su personalidad, por ello la importancia de saber evaluarlo y diagnosticar en caso de patologías de manera adecuada. En el nivel 5 ya avanzamos con psicofarmacología. Aquí vemos cómo los fármacos impactan en la conducta y en la salud de las personas.
para bien, pero también en sus efectos adversos. Continuamos con psicología de la salud. En la psicología de la salud nosotros nos enfocamos mucho en la promoción de la salud mental y en la prevención de las alteraciones. No hay mejor estrategia que podamos tener desde la psicología que prevenir las enfermedades en lugar de tratarlas cuando ya están presentes. Entonces, desde la psicología de la salud se abarca eso. A continuación tenemos el psicodiagnóstico, que es una de las materias también centrales dentro de la carrera. Si es que no tenemos un buen diagnóstico con uno de los pacientes, no podemos establecer un adecuado esquema de tratamiento o de intervención psicológica en ellos. Por ello, aprender a hacer un buen psicodiagnóstico es uno de los pasos fundamentales del psicólogo, y lo vemos ya en el nivel 5. También tenemos investigación cualitativa. Tenemos que investigar cuáles son los problemas actuales que tenemos en nuestra sociedad para enfrentarnos a ellos. Otras materias específicas o ya de especialidad, la psicología jurídica y forense, que también determina muchos ámbitos en situaciones judiciales, por ejemplo, y vamos con la parte 2 de psicoanálisis. Para el nivel 6 vemos otro tipo de investigación, la investigación cuantitativa. Vemos ya la psicoterapia. Si en el nivel pasado estuvimos analizando el psicodiagnóstico, con un buen psicodiagnóstico ahora sí pasamos a las intervenciones específicas. Entonces, comenzamos viendo la psicoterapia integrativa. Otras formas de terapias como las terapias de tercera generación, que son las últimas que han salido, psicoterapia familiar sistémica, donde se analiza cómo es la dinámica familiar o de pareja, la psicoterapia cognitivo-conductual, que es una de las básicas y más difundidas además, y la psicoterapia del grupo y la psicoterapia comunitaria, cómo actúa la psicología al trabajo dentro del grupo o dentro de la comunidad. En el nivel 7 ya tenemos un primer encuentro a nivel profesional. Además de las materias de las que yo les voy a hablar, tenemos ya nuestra primera parte de prácticas preprofesionales. Y este es un punto importante dentro de nuestra carrera porque les permite a nuestros alumnos tener contacto ya con pacientes reales. Si es que antes estuvieron haciendo prácticas de alguna materia para el diagnóstico o una intervención teórica de cómo sería en X caso, ahora ya vamos a tener prácticas reales. Nuestros estudiantes van a tener pacientes, van a tener casos reales que los ven en diferentes situaciones. Por ejemplo, nuestros centros de prácticas abarcan diversidad de escenarios, desde escuelas o colegios hasta centros de tratamiento de adicciones, por ejemplo, centros de salud del Ministerio de Salud, evidentemente, el hospital, el IES. También tenemos atención en diferentes casas de acogida, en personas que han sido víctimas de maltrato, por ejemplo. Entonces tenemos una variedad tan grande, incluso a nivel judicial, a nivel de ministerios y demás. Tenemos muchos lugares en donde pueden hacer nuestros estudiantes diversidad de prácticas, porque claro, la población a la que atiendan va a ser diferente. Entonces, esto ya es muy importante porque nuestros estudiantes ponen en práctica todo lo que ya han visto los ciclos pasados. Además de estas prácticas preprofesionales, también tenemos esta vinculación con la colectividad. Esto, si bien está mencionado como una materia, es más bien una actividad que como seres humanos nos une a otras realidades que a lo mejor no conocemos. Entonces, esto está dedicado a dirigirse, a que nuestros estudiantes se dirijan a sectores vulnerables y podamos dejar una huella en beneficio de esta comunidad. Más adelante le hablaré de ellos. Otra materia de este nivel es primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis, que es muy importante, por ejemplo, cuando alguien nos dice que tiene intento suicidio, por ejemplo, que quiere suicidarse, cómo actuar en esa manera, cómo manejar esos casos tan delicados donde el tiempo es muy valioso. Una buena intervención marca la diferencia entre que una persona viva o no. Y finalmente, para terminar este nivel tenemos dos puntos. La primera, la de gestión de proyectos, y el otro, el diseño del proyecto de graduación. En este último punto, lo que nosotros queremos es que nuestros alumnos se gradúen y egresen, que antes era la figura de egresa, se gradúen, pero no tengan esto de que recién van a hacer su trabajo final de titulación o una tesis. No, en nuestro caso, nuestros estudiantes van a graduarse y nosotros les brindamos un acompañamiento desde el nivel 7 para que hagan su trabajo final de titulación. Aquí apenas van a hacer su diseño y en el siguiente nivel van a hacer precisamente
el efectivo este plan. Entonces van a realizar su trabajo de investigación, lo que acabaron de diseñar en el nivel 7, de manera que acaban el octavo ciclo y se gradúan con todos sus compañeros, no tienen que estar esperando a que realicen la tesis, a que realicen la investigación, a que el tribunal lea. No, este acompañamiento es mucho más cercano y por lo tanto garantiza una graduación temprana, efectivamente en los 4 años. Además de este taller de graduación, tenemos nuestra práctica preprofesional 2, es decir, la versión segunda de las prácticas preprofesionales, y la parte de estudios de casos, una materia en donde analizamos teóricamente, para poner en práctica todos los conocimientos aprendidos, cómo llevar a cabo el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Y bueno, esto en el caso de la malla. Una vez que hemos conocido la malla, ¿por qué elegir psicología clínica en la UDA? Uno de los primeros aspectos es que tenemos un programa 4+1, es decir, una vez que nuestros estudiantes han acabado los 4 años de la carrera o los 8 ciclos de la carrera, tienen la oportunidad, si así lo deciden, de estudiar un año más y realizar una maestría. Es decir, que en 5 años no obtienen solo su título de tercer nivel, su título de licenciados en psicología clínica, sino además un título de maestría. Y actualmente está en vigencia nuestra maestría de terapia de grupo, nuestra maestría en psicología clínica con mención en terapia de grupo. Entonces es una muy buena oportunidad para que nuestros estudiantes en 5 años ya tengan este nuevo título, un nuevo nivel que actualmente es muy necesario. Ya no basta probablemente el título universitario, necesitamos un nivel más y la UDA brinda esa oportunidad, sobre todo en psicología clínica. Eso por un lado. Por otro lado, en la experiencia UDA, lo que les decía, ¿por qué elegir la Universidad de la SUAY? Nuestros estudiantes se ven asociados a diferentes actividades, no solamente en la parte académica. Una de estas actividades es incluirlos en proyectos de vinculación con la sociedad y les puedo mostrar un ejemplo. Tenemos un proyecto con lugares y todas las zonas relacionadas en Nabón, en donde lo que se tuvo previsto en este proyecto es identificar cuáles fueron las dificultades o los riesgos que tienen en este lugar, identificar cuál es la población vulnerable con la que hay que trabajar y una vez identificados cuáles son estos factores, generar las acciones concretas que puedan prevenir o de donde se pueda promocionar la salud mental. Y efectivamente, eso es lo que tienen nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de estudiantes que recientemente estuvo en Rañas, que es uno de los sectores de Nabón, donde se vio que había muchas dificultades a nivel social, una problemática social complicada, consumo de alcohol, violencia y demás. Entonces fuimos con nuestros estudiantes ya a intervenir, identificamos cuál es la problemática, definimos los casos más problemáticos e intervenimos con ellos. Entonces nuestros estudiantes fueron allá a marcar la diferencia, a dejarles un mensaje nuevo, a generar, a desarrollar habilidades en ellos. Se les brindó talleres de diferentes temáticas que les ayude a desarrollar habilidades sociales, que les permita lidiar con toda la problemática que puede estar presente, pero que no abarque a todos los pobladores. Entonces tenemos ya estudiantes de colegios que desarrollaron nuevas habilidades que les va a servir de factores protectores para no caer en estos peligros, en estas amenazas que este cantón tiene. Entonces, tenemos nuestro trabajo conjunto de estudiantes, con docentes de estos colegios, con los mismos estudiantes, y probablemente estemos dejando ya una huella. Entonces, la UDA está marcando una diferencia en estas comunidades. Entonces, el aprendizaje que reciben nuestros estudiantes no es solamente en las aulas, es mucho más allá de las aulas. Otra de las características de por qué deberíamos estudiar en la UDA es que podemos vivir la universidad desde el extranjero. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos de estudiantes de psicología clínica que han ido a estudiar en el extranjero. Por ejemplo, Amanda, que fue a estudiar en Estados Unidos, en una de las universidades de allá, y lo que hace es cursar un semestre en una universidad de Estados Unidos, que es totalmente válido aquí, es como si lo hubiera cursado ya en la universidad. Entonces, ella aprobó su 6º semestre en Estados Unidos y regresa a seguir con sus estudios normales, pero ese semestre lo hizo en el exterior. Y las ventajas de estudiar en el exterior, obviamente, conocer la cultura diferente, conocer otras materias que a lo mejor aquí no se ofertan, pero que son del interés del estudiante. Entonces, es vivir la experiencia universitaria en el exterior, pero que eso no signifique que perdió un semestre aquí, sino más bien que ya lo cursó, pero fuera de la universidad.
Tenemos más estudiantes que estuvieron también en España y otros estudiantes que estuvieron en diferentes universidades. También tenemos estudiantes que estuvieron en Argentina, también hay lugares para aplicar en Brasil, es decir, podemos vivir la universidad en el mundo. Por otro lado, hay algo muy interesante, es que nuestros estudiantes siempre colaboran con nosotros en diferentes actividades y una de las últimas actividades fue, por ejemplo, la Casa Abierta. Aquí vemos a nuestros estudiantes donde lo que intentaban era explicar desde la psicología por qué la conducta del Joker. Por ejemplo, aquí ven, tenemos a nuestro Joker y a nuestra Harley Quinn. Fue muy interesante que mostrar estos personajes que nos indican patología, pero además desde la psicología tratar de explicar por qué esa patología, por qué esas personalidades y cómo la psicología puede ayudar en estos casos. Entonces aquí también les muestro un pequeño video de algunas actividades que se fueron haciendo, que no sé si las puedan ver bien, espero que ahí sí. Entonces teníamos a varios jokers que se estaban presentando y este es el ambiente de la UDA, ¿no? Entre risas, compañerismo, proyectos en conjunto, pero nunca, o mejor dicho, siempre pensando también en la parte académica, de cómo llevamos este mensaje a los demás, cómo hacemos que esto que expresa la psicología sea aplicable y explicable para las demás personas que a lo mejor no conocen de ello, pero que se benefician de estos conocimientos. Otras actividades que tenemos dentro de la universidad es que nuestros estudiantes deben cursar cierto número de materias optativas. Estas materias optativas se refieren a materias que pueden estar relacionadas más que nada con los gustos de los estudiantes, más que con las competencias académicas de la carrera en la que estén. En el caso de las personas de psicología clínica, pueden optar por materias optativas de diferente índole, desde deportes como básquet, vóley, yoga, hasta otras de nutrición, defensa personal, cuidado, etcétera, etcétera. Porque la educación en la Universidad de la SOAY no está basado en generar profesionales nada más, sino personas a nivel integral. Entonces esto forma parte del desarrollo integral del ser humano. Estas actividades también que probablemente no inciden tanto en la profesión, pero sí en el ser humano. Como les decía, nuestros estudiantes participan en proyectos de vinculación como este de Nabón, pero también en proyectos de investigación. Desde muy temprano en las carreras, los estudiantes están invitados a participar en proyectos de investigación de diferentes grupos, de manera que conozcan cómo se hace la investigación desde adentro, en diferentes grupos investigativos con diferentes temáticas, en neurociencias, en educación, en evaluación de personas o en el uso incluso de tecnología, dependiendo de lo que esté haciendo el grupo investigativo, nuestros estudiantes ya son partícipes de ellos. Y obviamente participaciones también en diferentes grupos de arte y de cultura, como la Tuna Universitaria, que es un grupo de música, nuestro grupo de baile, nuestro grupo de teatro, etc. Entonces, la experiencia UDA es diferente, no es solamente la formación académica, es la formación humana. Finalmente, una vez que estudian en la Universidad de la SOAY, la pregunta es ¿qué hago? Ya me gradué de psicólogo y ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, la buena noticia es que los graduados de psicología clínica precisamente tienen este título, ¿no? Licenciados en psicología clínica. Y la psicología clínica es la única que actualmente está aceptado por el ACCES para trabajar dentro de las dependencias del Ministerio de Salud. Es decir, son los únicos que tienen la habilitación para hacer esta práctica clínica, precisamente por el título de psicología clínica, que no tiene el mismo acceso un psicólogo general o algún otro psicólogo. Entonces, como campo laboral, tienen todo el Ministerio de Salud y todas sus dependencias. Este es un punto importante que nos diferencia de otras universidades. Lógicamente, también podrían establecerse plazas de trabajo en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Deportes, en el MIES, el Ministerio de Justicia, con todos los centros de rehabilitación de personas privadas de la libertad y demás, centros de rehabilitación social, hospitales y clínicas a nivel privado, a nivel psiquiátrico, o a nivel público, obviamente las del Ministerio de Salud, en organizacionales no gubernamentales y algo que es bastante clásico también en el consultorio privado, porque hay una gran demanda últimamente de atención psicológica. Sin embargo, no es lo único donde pueden optar. La UDA también apuesta por un trabajo fuera del consultorio. Es decir, el trabajo del psicólogo no se reduce a estar en cuatro paredes con un paciente. El psicólogo puede trabajar desde la promoción, la prevención de la patología, la promoción de la salud mental o el trabajo en grupos incluso. Entonces, optamos por el trabajo fuera del consultorio. Y de hecho aquí tenemos una muestra donde
personal de psicología clínica trabajó con algunos estudiantes que estaban en situación de vulnerabilidad de diferentes universidades y los llevó a establecer redes de apoyo, porque trabajaron en grupo entre ellos para que se conozcan, para que hagan amigos, porque muchos de ellos venían de zonas lejanas, dejando sus familias, estaban aquí solos en la ciudad, no conocían nada, no conocían a nadie. Entonces, uno de los primeros aspectos para cuidar su salud mental es generar redes de apoyo. Y además, el contacto con la naturaleza, que siempre va a ser necesario porque nos trae un poco más a nuestras raíces y porque nos ayuda también a mantener nuestra salud mental. Luego de esta jornada, tuvimos estos mismos estudiantes que al inicio estaban muy temerosos, ahora con redes de apoyo, con redes de amigos y con un camino mucho más claro, con un proceso adaptativo mucho más claro, que previene o ayuda a prevenir muchas de las patologías que podrían presentarse. Otro de los ejemplos es el trabajo directo con organizaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el personal del Ministerio de Turismo que necesitaba salir también de sus propias oficinas y tener un reencuentro consigo mismo. Conocer y compartir con sus compañeros, pero en otro espacio, y en eso está trabajando la psicología clínica. El trabajo en equipo, pero de una forma lúdica, en contacto con la naturaleza, ayuda a promover la salud mental y ayuda a que todas las personas puedan tener esta nueva experiencia, recargarse de energía y mantener su salud mental. Otro de los aspectos ha sido un proyecto de naturaleza y salud mental, en donde se fusiona turismo con psicología clínica y en donde se trabajó con personal del Ministerio de Salud, específicamente acá en Cuenca. Entonces tenemos a varios psicólogos que estuvieron trabajando, pero también fuera del consultorio. A ver, estos psicólogos están cuidando de la salud mental de los demás, pero no nos estábamos preocupando de la salud mental de ellos. ¿Quién cuida de su salud mental? Entonces, la Universidad de la SOAY tomó este reto y los llevó a compartir un poco en la naturaleza, que el contacto con la naturaleza es muy benéfico y ayuda muchísimo en el ámbito de descarga de higiene mental, que es lo que trabajamos con ellos. Y se trabajó mucho en sus aspectos de habilidades individuales, pero también de habilidades grupales. Entonces ellos tuvieron esta otra mirada de ver a sus propios compañeros, pero ya fuera de la oficina, fuera del ámbito laboral, realizando otras tareas, fomentando también esa relación, ese vínculo del grupo para un mejor desempeño, pero también ellos empoderándose de sus propias habilidades, de sus propias fortalezas, para también poder tener un mejor desempeño. Entonces, si bien tenemos el ámbito laboral dentro de un consultorio, en muchas dependencias, también lo podemos hacer fuera del consultorio, que también tiene un valor muy, muy, muy grande al prevenir alguna patología. Un último punto que debemos destacar de la facultad es precisamente la parte de UDA Salud, Una Salud. Es un nuevo edificio, un nuevo proyecto que tenemos dentro de la universidad que pretende aliar la parte de medicina, la salud física, con la salud psicológica, porque trabajamos junto con psicología. En este lugar el objetivo principal es obviamente brindar un servicio a la comunidad universitaria en áreas de atención clínica, la parte educativa, social, comunitaria, laboral y organizacional dentro del ámbito de psicología, ¿no? Y en los servicios que tenemos varios servicios como son la evaluación psicológica, neuropsicológica, psicopedagógica, la asesoría psicológica, las intervenciones grupales y las intervenciones en sus diferentes formas. Uno de los servicios más buscados y más solicitados es precisamente la asesoría psicológica, que usualmente se da de manera individual. Sin embargo, también hemos visto la necesidad de crear grupos de ayuda, grupos de apoyo, grupos que sean terapéuticos, porque las intervenciones psicológicas grupales ayudan no solamente a tratar el problema que puedan tener, sino a que la persona se vea reflejada en el otro y comprendida. Hay alguien más que tiene mi problema, hay alguien más que tiene mi dificultad y me siento identificada y me siento comprendida y me siento acompañada en este proceso. Entonces, de hecho, de las intervenciones psicológicas grupales, se han tenido varias alternativas en cuanto a la intervención grupal. Por ejemplo, trabajo intervención grupal en regulación emocional, en manejo de ansiedad social, en manejo de dependencia emocional, en manejo del duelo o incluso en manejo de la violencia. Y también en sesiones grupales para el desarrollo de habilidades individuales, como habilidades mindfulness o el desarrollo de la autoestima. Entonces, aparte de brindar estos servicios, este lugar es nuestro propio laboratorio. Es decir, aquí pueden también hacer prácticas nuestros estudiantes ya con pacientes en vivo, con situaciones reales, con pacientes reales y no algo hipotético,
pero además para el servicio de la casa, para nuestros propios estudiantes. Entonces, estas cosas son las que destacan y diferencian la Universidad de la SUAY de otras universidades. La psicología clínica destaca frente a otros psicologados generales. Desde ya, bienvenidos a la comunidad de la Universidad de la SUAY. Sean un puma y muchísimas gracias. Para cualquier duda, estamos dentro de el mail que les comenté en la Junta Académica de Psicología Clínica. Muchas gracias.